la mayoría de los autores y de los historiadores hacen un corte a partir de la pérdida del territorio, es decir, a partir de este sentimiento de haber sido derrotados, y haber tenido a las tropas en la catedral, digamos, porque llegaron las tropas hasta la Ciudad de México. Entonces, se pasa a la clase política mexicana de un sentimiento de prosperidad, de un optimismo reinante de que esto iba a ser, digamos, de la tierra prometida, a un sentimiento muy fuerte de derrota. Y este sentimiento de derrota va a suponer, lo que dicen los historiadores, es una revisión crítica, un examen de lo que ha venido pasando y cuál va a ser el debate a futuro. Y eso ahí prácticamente la mayoría de los autores coinciden en que ese es el punto de nacimiento de la reforma y es el punto de enfrentamiento de lo que es la guerra de conservadores y liberales. Más allá de los conflictos de carácter ideológico, que hay muchas razones, que ustedes habrán visto ya en esta conferencia, en realidad hay una conciencia muy clara de que se necesita un cambio y que se necesita transformar y promover la riqueza económica y cambiar al país tanto en términos políticos como en términos económicos. Entonces, ¿qué es lo que trae como resultado? Es decir, hay una serie de trastornos en el corto plazo trae la guerra con los Estados Unidos. La primera es la vecindad inmediata de una nación mercantil, próspera y poderosa, obviamente va ya a colindar, va a ser vecina y una vecindad inmediata con México. Antes estaba separada por desiertos casi intransitables, como es todo lo que es Nuevo México, y que permitían mantener una gran lejanía entre lo que era México y los Estados Unidos. Pero sobre todo hay un acercamiento del poderío norteamericano al centro de la República, es decir, obviamente al acortarse de toda esa franja que verán en el mapa, la frontera con los Estados Unidos acerca la frontera a lo que es el centro del país, a lo que era, digamos, el corazón de la sociedad o de la economía mexicana. Además de una serie de trastornos de tipo fiscal que traen consigo la guerra. Entonces, a partir de los años 50, en este ambiente de crisis, que se lo recomiendo, es un libro de Charles Hayes que se llama La economía mexicana en la época de José María Luis Mora, tiene un capítulo excelente que justamente hace un balance de este sentimiento de pérdida, este sentimiento de derrota que trae la guerra y cómo se empiezan a organizar los distintos grupos o las distintas familias políticas del país para empezar a proponer, a establecer y a definir cuáles son los proyectos, digamos, a futuro. Entonces, lo que ocurre en este periodo es la búsqueda de distintos grupos y de distintas camarillas a buscar los remedios para los males de México. Les puedo leer dos frases de dos grupos que son completamente opuestos, como puede ser Lucas Alamán, que está reconocido como el representante casi portavoz de la fracción liberal del Partido Conservador, o un Lerdo de Tejada, que por supuesto es liberal por excelencia, ¿no? Dice Lucas Alamán en 50, después de la guerra, 2 años tras ser firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Útil experiencia de lo pasado, con el fin de buscar con esta luz el camino para conducirnos con mejor acierto en lo venidero, reformando las actuales instituciones, teniendo para esto a la vista lo que en ellas haya buen y conveniente, y variando todo lo que en un periodo de 30 años y tan repetidas revoluciones han hecho reconocer que es impracticable, defectuoso, débil o perjudicial. Es decir, es una idea de cambiar, pero conservando, digamos, que es lo que muchos autores han señalado. En cambio, todavía, digamos, Lerdo de Tejada participa de una visión mucho más optimista que tiene que ver con lo anterior y que lo que traduce todavía se conserva la idea de la riqueza mexicana, ¿no? Es decir, afortunadamente México tiene en su misma situación y en la riqueza natural de su suelo elementos bastantes para progresar en esa línea con más rapidez que otros países. Y si a pesar de los obstáculos que hasta ahora se han opuesto al libre desarrollo de esos elementos, hemos visto ya los progresos, sobre todo se
refiere al comercio, en las costas. Acuérdense que Lerdo de Tejada es un veracruzano y su padre era uno de los comerciantes más prósperos de Puerto Veracruz. Puedo muy bien suponerse lo que adelantará este ramo cuando se remuevan aquellos obstáculos y se adopten los medios conducentes para favorecer, promoviendo al mismo tiempo la prosperidad de todas las demás fuentes de riqueza. Entonces, ¿qué quiere decir estas dos, digamos, expresiones? Ambos, tanto conservadores o liberales, más allá de las diferencias de carácter ideológico, de las razones de carácter religioso que los llevan al enfrentamiento de la guerra de reforma, en realidad, en el ánimo general de la clase dirigente, de la clase política mexicana, es que es necesario el país y que hay que crear nuevas reglas de juego, nuevas instituciones que permitan el desarrollo económico del país. ¿Qué es lo que va a abrir a partir de esta etapa, después del reconocimiento del fracaso con la pérdida como Estados Unidos? En los años 50 va a ser un periodo que los podemos ver desde dos ópticas. Si lo vemos desde la óptica de la política, o sea, de la lucha política, de la batalla, de los conflictos de interés, pues es un periodo muy álgido, en donde va a haber revoluciones, revueltas, una guerra civil, digamos, golpes de Estado, intentos de separatismo, o, digamos, por parte del Occidente, por ejemplo, que se intentaba separar del país, intentos todavía de conquista de la parte de lo que es el norte de México por parte de los industriales norteamericanos que quieren conquistar todavía lo que puede ser Sonora, el parte de Chihuahua y por supuesto Baja California. Entonces, si se ve una buena cantidad de levantamientos de carácter indígena, problemas locales por problemas electorales en varios estados del país por desconocimiento de resultados electorales, la necesidad de fragmentar los estados por órdenes de Juárez en los 50 y de los 60 para evitar la fuerza de estados como por ejemplo el Estado de México, que se fragmenta y se le separa Hidalgo, se le separa Morelos, o se le quita a Jalisco el cantón de Tepic, etc. Se rompe también Yucatán. Todo esto con la idea de evitar o de limitar aquellos poderes locales que eran muy fuertes y que estaban oponiendo al centro. Entonces, desde el punto de vista de la política, los 50 es un periodo de gran alquilez, es un periodo de gran inestabilidad. No vale, los porfirianos les va a encantar y lo van a bautizar como los años de la anarquía. Es decir, lo que hay son revueltas, revoluciones, sazonadas, motines, etcétera, y todos los términos que puedan utilizarse. Pero desde otro punto de vista, hay también un intento por establecer nuevas instituciones. Hay un intento por establecer nuevas reglas del juego. Se trata de liberales o de conservadores. Y entonces hay lo que dice Andrés en su trabajo, en el trabajo de la Unión del Estado Mexicano, es decir, hay una lucha entre la política y lo político, es decir, la política como guerra de intereses y lo político como la idea de forjar nuevas instituciones. ¿Quiénes, digamos, los que gobiernan en este periodo, cómo vamos a reconocer esta idea de, no voy a destacar no la política, pero bueno, eso lo pueden leer en cualquier libro, la cantidad de movimientos que hubo en estos años, sino ver qué elementos institucionales, qué innovaciones, por decirlo de alguna manera, se van a dar en este año. Uno de ellos es todos estos que les voy a citar ahora sobre el periodo santanista, o sea, estamos en el periodo de 1852, 53, 54, que es cuando Santana regresa al poder, y esa, digamos, acompañado en el mando, obviamente por un gran grupo de negociantes y agentistas, pero también por un importante grupo de ilustrados, que entre otros está Lucas Alamán, entre otros está Teodoro Solares, que es el ministro de Justicia, entre otros a Velázquez de León, que van a fundar Fomento, y que vamos a dar, digamos, que van a establecer estas pautas y van a convencer a Santana de establecer nuevas reglas y nuevas instituciones.